esa obligación ya se instituyó desde hace muchos años atrás por el derecho mercantil y derecho marítimo, que tanto quienes pidieran el servicio de las navieras como las navieras en sí adquirieran seguros para proteger la mercancía y respondieran las compañías de seguro por cualquier eventualidad o siniestro que se diera. Acuérdense que en el caso de los contratos de seguros, son contratos de riesgo, porque puede que pase algo. Si llega a pasar, la compañía de seguros tiene que pagar. Si no pasa nada, ¿quién gana? La compañía de seguros. A todo dar, ¿no? Y en apariencia pierde el comerciante, pero la verdad es que tiene la tranquilidad de que si hubiera pasado algo, pues su mercancía iba a ser pagada, no iba a tener una pérdida. En la época de los romanos, precisamente en una de esas leyes marítimas, ¿sí?, había una que era muy curiosa y se llamaba Lex Echazón, la ley de la echazón, y era precisamente echar a la borda la mercancía. Cuando un barco tenía el riesgo de zozobrar en el mar, entonces el exceso de peso era eliminado, y entonces antes de esa ley de la echazón, el capitán del barco agarraba una mercancía, digamos, nosotros 4 o 5 que estamos aquí, contratábamos a ella, que era la dueña de esa empresa, y al ver que estaba zozobrando, agarraba una cantidad de mercancía y la tiraba toda, y esa era nada más mía, y los demás no la tocaban, y con eso ya se salvaba, porque a lo mejor pesaba mucho, y entonces tenía una serie de conflictos. Oye, ¿por qué nada más yo? Y los demás quitados de la pena, ¿no? Entonces, con esa ley de la echazón, se reguló que el capitán del barco tenía la obligación de eliminar peso, pero proporcionalmente en la carga de las personas que habían contratado. O sea, una parte de ella, una parte de él, una parte de ella y una parte mía. Y ya con eso, al eliminar el peso, se sacaba el barco y la mercancía, pero perdíamos todos de manera proporcional. Esa fue la ley de la echazón. Lo que vino a sustituir a esa famosa ley de la echazón con el tiempo fueron precisamente los seguros, ¿sí? Y se crea con el tiempo la ley de seguros y fianzas, ¿ok? Entonces, por eso es que las fuentes históricas son importantes, sirven de inspiración y sirven de inspiración al legislador, sirve de fundamento al legislador para crear nuevas normas de determinada área y adecuarlas a las circunstancias actuales, para que fueran cada vez más justas, porque una de las pretensiones del derecho es precisamente la justicia. ¿Estamos? Entonces, dentro de esas leyes de las 12 tablas, que vuelvo a repetir, sí estuvieron en 12 tablas, después trataron de conservarse y las hicieron lo poco que habían encontrado desde aquella época, en bronce, pero se perdieron. Al final de cuentas, por eso se llamaba 12 tablas, pero eran normatividades dispersas y trataron de aglomerarlas en 12, lo que ahora serían códigos, o leyes, o estatutos, ¿ok? Entonces, por eso las fuentes históricas son importantes. El legislador va a ver cómo se contemplaron circunstancias en aquella época y cómo se resolvieron para actualizarlas, adecuarlas
a las circunstancias. Esas son las fuentes históricas. ¿Sí? En otras circunstancias, si no se tomara en cuenta todos esos antecedentes, estaríamos mal. Dentro de esas mismas fuentes del derecho también son constituciones políticas, llamadas actualmente así, de diversos países en épocas pasadas. Cómo, en cuanto a su visión, eran tomadas. Incluso, fíjense algo, hablando de manera contemporánea, actual, ya el legislador es un poquito arbitrario actualmente, porque, por ejemplo, en materia penal, los delitos sexuales los penaliza igual. Esa es. Ahí estaba. Ahí donde lo dejó, ahí estaba. Ahí estaba. Se lo agradezco mucho. Muy amable. Yo creo que ya le había visto las alas el sábado pasado, estoy viviendo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Los legisladores. Ok, en materia penal, en la actualidad, fueron omisos en contemplar lo que en legislaciones anteriores, no hace muchos años, se contemplaba en cuanto a las penalidades en relación con los delitos sexuales. Alguien que comete un delito sexual en México, en Toluca, lo castigan igual que el que comete un delito sexual aquí en Veracruz. Y eso no es justo. ¿Por qué? Es legal, porque está castigado, pero no es justo. Los legisladores anteriores tomaban en cuenta algo. El clima. El clima es determinante, ¿sí?, para la existencia o el brote de más delitos sexuales. Hay más delitos sexuales en la costa que en las zonas frías. ¿Por qué? Por cuestiones hormonales, físicas hormonales. En la costa, el calor provoca dos cosas. Que la mujer se desarrolla mucho más, ¿sí?, mucho más físicamente que en las zonas altas. Hormonalmente tiene una actividad mayor. Y otra, la mujer en la zona costera, no lo tomen a mal, por favor, esto es cuestión de materia, sus glándulas mamarias, sus caderas se desarrollan más que en la zona norte. En las partes altas, igual el hombre es menos musculoso que en las zonas altas. ¿Por qué? Por el frío. El frío es determinante en el metabolismo. Y por ende, al haber calor, al haber un desarrollo físico mayor en la costa, la incidencia de delitos sexuales es mayor en las zonas costeras que en las zonas frías. Porque aquí pues van más descubiertas. No puede venir aquí con suéter y chamarra y todo, bueno, ahorita por el clima, pero andar en la calle en las épocas y más que esto que ya están teniendo los calores, imposible andar en la calle así. En las zonas altas tienen que andar siempre cubiertas. Entonces el líbido en el hombre y en la mujer explota.
más en la costa que en las zonas frías, en las zonas altas. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que el legislador tiene que tomar en cuenta. No nada más es legislar por legislar. Tiene que ver cuestiones históricas, tiene que ver cuestiones biológicas, educativas, culturales, no, de ahí surgen las estadísticas, culturales, religiosas. Todo eso toma el legislador para hacer el derecho. ¿Cuánto es el derecho? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, los legisladores en las épocas anteriores iban creando atendiendo a las circunstancias. Por ejemplo, a diferencia de aquellas épocas, con la actualidad, los legisladores de aquella época, hablemos de 1900, de 1800, hubieran imaginado crear el derecho cibernético. Ni idea. El derecho aeroespacial, ni idea. Son las circunstancias. Y el legislador toma en cuenta aquello, pero sí era tomado en cuenta, pues cuestiones aéreas no, pero marítimas sí. Y actualmente existe el derecho marítimo. Y ha evolucionado por las circunstancias. ¿Estamos? Eso es lo que toma en cuenta la historia, las cuestiones históricas las toma el legislador para comparativo el derecho actual con el anterior, para rescatar o adecuar visiones jurídicas a nuestra época, a las circunstancias. Decía un filósofo humanista del siglo pasado, Ortega y Gasset: el hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Él y su entorno, lo que lo rodea. Igual las naciones, su entorno, lo que lo rodea. Y eso se ha ido evolucionando a través del tiempo. Y por eso es una fuente del derecho. ¿Ok? También atendiendo a la preparación y a la evolución cultural y científica, las leyes toda la vida, y más en nuestra época, cuando se van creando, existe una exposición de motivos. Nuestra Constitución tiene una exposición de motivos donde se analiza, donde aparece plasmado por qué el artículo primero está redactado de esa manera. Y posteriormente las legislaciones que lo han modificado, ¿por qué lo modificaron? A eso se refiere. Como dije, exposición de motivos. ¿Por qué se creó así? ¿Por qué textualmente dice así? ¿Por qué se reforma? Y se va explicando artículo por artículo. Así que cuando ustedes tengan en sus manos una ley, atrás de ella existe una exposición de motivos. Eso no se publica normalmente. Sí no se publica a nivel general. En las bibliotecas, ¿sí?, de todas las legislaturas, allí existen esos libros donde son apuntes, donde se habla por qué ese artículo quedó como quedó y toda la discusión que hubo hasta cuando quedó el artículo. Eso se llama exposición de motivos. ¿Estamos? Ok. Eso es en cuanto a las fuentes históricas. Está interesante, ¿no? Bueno.
si la mantenga. Cuando tengo 64 años, cuando yo empecé a litigar allá por los 20, y perdiendo los juzgados ya normalmente, 2 juzgados de los civiles estaban en el edificio anexo al Palacio Municipal, en la parte de atrás por Zaragoza. En el primer piso, en el segundo piso, en un extremo por Lerdo y en otro extremo por Zamora, estaban juzgados cuarto y segundo. Y había 2 oficinas en medio. Uno de esas oficinas era una biblioteca pública para consulta. En aquella época, en una ocasión quise consultar algunas cuestiones y entré. Perdón la discusión. La señora que estaba cuidando, creo que ya la polilla que tenían los libros la tenía ella también, porque no se preocupaba por nada. Agarré un libro y se me estaba deshaciendo en mis manos. ¿Qué pasó con esos libros? No sé si subsista esa biblioteca como tal. Todas las escuelas tienen bibliotecas, evidentemente, ¿no? Las universidades. Y pues la librería es donde venden libros de derecho, pero biblioteca jurídica como tal. El UCI debe de tener una buena... Que es de la UB. Sí. Y se consulta. Y es libre. Sí. No, el centro de Marta, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, esa que es de derecho. Ahí Sí, la Casa de la Cultura. Pero los libros que hay, no sé cuál que sean, ¿no? Porque son libros viejos. Entonces ahí pueden ver cuestiones históricas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Otra cosa. Fuentes formales se dividen en 2: directas ahorita me acuerdo de las otras. Fuentes formales. ¿A qué se refiere fuentes formales? No es otra cosa más que la estructuración en los cuerpos jurídicos. Esto es la creación de normas plasmadas ya en codificaciones. ¿Ok? A eso se refieren las fuentes formales. Ya los cuerpos de derecho en las determinadas áreas convertidas en leyes, reglamentos, codificaciones. Se le llaman fuentes formales. ¿Ok? Y esas fuentes formales pueden ser de manera directa e indirecta. Y habla de la legislación. Ya hemos visto la legislación. Ya sabemos a qué se refiere la palabra legislación. ¿Qué quiere decir? Legislación, la que hace... Acuérdese inmediatamente. Leg, ¿qué significa? ¿Eh? ¿Cómo? Fuerte. Ley. Viene de lex en latín. Y lex quiere decir ley. Creación de leyes.
¿Sí? Entonces, las fuentes directas son las leyes. Es la legislación, Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, ley de concurso mercantil, todas aquellas reglamentaciones, esas son las fuentes formales directas del derecho, la legislación. ¿Y el derecho sirve para qué? Para impartir soluciones a conflictos. ¿Ok? Entonces, tiene el juzgador, no el legislador. Acuérdense, el legislador es el que hace las leyes, el juzgador es el que las aplica, o sea, los tribunales. El juzgador tiene a su alcance todas las leyes, todo el compendio de leyes, todo el compendio de códigos, de reglamentos para impartir justicia. Su fuente para impartir justicia, esa fuente para impartir, aplicar el derecho, esa se llama fuente formal y es directa, porque es la legislación. La costumbre. ¿Se acuerdan que hablamos algo de la costumbre? Sí, en las 12 tablas. No. Puede ser. E incluso dijimos, ¿cuál es la definición de la costumbre en latín? Sin ver. Sin ver. Sin ver. Aún así. El que me lo diga en latín está exento de la materia. Sin ver necesidad. La de, ¿cómo se llama? Perdieron su autoridad. Lo mencioné. Sí. He ahí la importancia de estar atentos. Se mencioné es para que. ¿Cómo? Y apuntarlo. Inveterata consuetudo opinium juris seu necessitatis. La repetición constante de actos con la idea que jurídicamente así debe estar. Esa es la definición de costumbre. Repetición de actos, costumbre. Inveterata consuetudo opinium juris seu necessitatis. Esa es la costumbre. Seu necessitatis. Es la repetición constante de actos. O sea, acuérdense que hasta les dije, las costumbres se hacen leyes. Les acabo de lanzar un screwball y salieron ponchados. Que me lo hubiera bateado, no lo escribí, lo dije. No lo escribí, lo dije, pero quise ver a ver si tenían interés. Ay, maestro, es que nos dice tantas palabras y la... ¿Sabe una cosa? Yo no pude aprender a escribir taquigrafía. Muchos compañeros, más bien compañeras, en la universidad aprendieron taquigrafía o ya lo sabían desde la secundaria y estaban escuchando al maestro y no me estaban así. Y yo tuve que inventar mi vocabulario para estar escuchando, entendiendo, y yo iba montando con símbolos, signos y todo. Con la constancia, de manera consuetudinaria lo hacía. Costumbre, y ya después, enseguidita se iba el maestro y lo pasaba limpio para que no se me olvidara. Eso es. Más fácil grabar la clase. Y en ese tiempo no era. No, hoy día. ¿Eh? Hoy día. Pues sí. Lynn, ¿cómo se dice la última palabra?
Seu necessitatis. Seu necessitatis. Gracias. Ok, ahora viene, decíamos la costumbre. Ok. Fíjense. Si no traje, bueno, que lo hubiera traído, no me acuerdo ahorita qué artículo habla. Parece ser que es en la copropiedad o en la propiedad. El Código Civil resuelve salomónicamente problemas y conflictos entre vecinos. No me acuerdo del artículo. Disculpen, se me olvidó buscar. En el Código Civil, allá en el capítulo, los capítulos que abarcan de los bienes reales. El gran libro en que se divide el Código Civil son personas, después bienes, derechos reales. Ahí está, no me acuerdo ahorita el artículo, disculpe, lo voy a buscar y se lo voy a ver. Y dice, cuando ese conflicto no hay manera de solucionarlo entre vecinos, ¿saben cómo?
que se utilizan de una manera, ¿cómo les diré? Que son aceptados porque resuelven situaciones jurídicas atendiendo a la razón. O sea, los principios generales del derecho no tienen como origen el derecho, sino la razón, la percepción, ¿sí? Y el análisis. Un ejemplo: nadie está obligado a lo imposible. ¿A la qué? Nadie está obligado a lo imposible. Es un principio general del derecho. No te puedo obligar a algo. Yo te voy a dar dinero, te voy a prestar dinero, pero me vas a pagar el 70% de intereses. Es imposible eso. Entonces el principio que aplica el legislador no lo contiene. Si no lo llega a contener nada, entonces a la razón, basado en el conocimiento culturalmente jurídico. Es decir, nadie está obligado a lo imposible. Por ejemplo, otro principio del derecho: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Yo lo demando a él por el pago de dinero, ¿sí? Me debe 200,000 pesos y le estoy cobrando intereses y me debe 100,000 pesos de intereses. Él se defiende y demuestra que el documento yo no lo firmé, que el documento él no lo firmó, en el cual me baso para demandarlo. Entonces ya no le voy a pagar los 200,000 pesos. Ese es lo principal. ¿Y lo accesorio qué es? Los intereses. Si no le pago la suerte principal, si no estoy obligado a pagar lo principal, menos lo accesorio. ¿Sí? Otra: el que acusa está obligado a probar. Es otro principio del derecho. Yo te acuso de algo, no basta mi palabra. Es que yo lo vi. Pruébalo. Textos nulos. Así es. Textos nulos. Entonces, aparte de esto, otro ejemplo, regresando a esto, el que acusa es que está obligado a probar. El procedimiento, hablando de procedimiento civil, prevé un capítulo de pruebas: confesional, testimonial, documentales públicas, documentales privadas, ¿sí? Periciales. Otra de las cosas es, dice el Código Civil, Código Procesal Civil, y todos los avances de la tecnología. O sea, en la actualidad, el ADN. Antes del ADN, es que es tu hijo. Pruébame. Es que es tu cara. Pruébame. ¿No? Oye, que tiene el ombligo saltón como tú. ¿Y qué? Prueba que es mi hijo. Eso no es indicativo de nada. Ah, ahora la prueba de ADN. No es mío, no, sí. Y es más, si la persona no se deja hacer la prueba de ADN, presuncionalmente se toma como una aceptación. ¿Eh? De hecho. De hecho. ¿Ok?
Código Civil prevé la contradicción de la paternidad, pero hay que reunir ciertas condiciones. No puede ser en cualquier momento, te dan 6 meses y con determinadas circunstancias, pero todo está previsto por ley. Y un último, otro más, no último, porque son como 100 principios que dan en la nadie puede ser juez y parte. Y parte. Y es precisamente lo que está pasando con la Suprema Corte. Les están quitando todas esas trasotas que tienen y van a promover juicios de inconstitucionalidad que tiene que resolver la Corte. Pero lo van a hacer. Eso no puede ser. Atendiendo a ese principio, nadie puede ser juez y parte. ¿Ok? ¿Qué hora son? ¿Las jurisprudencias son generales o se basan, depende a, por ejemplo, en este caso en México, a los estados? O No, sale no, no, una es- jurisprudencia y se aplica en cualquier estado. Quien emite jurisprudencia son los federales y se aplica a nivel nacional. Nos dijo que la costumbre, o sea, fue una opinión, pero como, ¿cómo lo podemos definir? Se lo encargo de tarea, dice. ¿Sale? Y tenemos por último, ¿qué horas son? 50. Ya se acabó. 52. No, Faltan. Ya se aburrieron. Y nos faltan las fuentes reales o materiales. Que no son otra cosa más que circunstancias o hechos humanos o de la propia naturaleza que el legislador va a tomar precisamente para crear leyes, circunstancias que se dan. Y precisamente hace unos momentos hablé yo del Fobaproa. ¿Sí? Ese Fobaproa, cuando se vino esa debacle en el 94, propició que los intereses que se habían pactado fue cuando se dio precisamente la recapitalización de intereses, el famoso pacto de nerviosismo. Se vinieron una mala decisión del gobierno y propició que los intereses se fueran hasta arriba. Se pactaban intereses, pero muy astutamente los bancos, al prestar dinero para un crédito bancario o prendario. Prendarios son muebles, desde una computadora hasta un coche, un tractor. Y decía, va a pagar, al hablar en el capítulo de intereses del contrato, intereses, un mínimo y un máximo. Y luego consideraba 3 instrumentos bursátiles de pago de intereses: los CETES, no me acuerdo ahorita cuáles son otros 2 más, eran tasas de interés. Y muy astutamente pusieron que en caso de alguna circunstancia se aplicaría el mayor porcentaje y la tasa que estuviera más alta para pagar los intereses. Cuando se vino la debacle,
Yo iba a comprar una casa en ese tiempo y en el 93, sí, fue diciembre del 94, finales del 93 inició el 93. diciembre, día último, y comenzó el año de la fregada. Ya tenía yo todo aprobado, ya nada más era que firmar. Ya había abierto mi cuenta bancaria, ya había depositado, pero llegó diciembre. Y en diciembre, pues ya cierran por el ejercicio de balance fiscal de los bancos. Digo, oigan, estamos demorando tanto tiempo. Miren, vamos a hacer una cosa. Denme una llave porque quiero hacer remodelaciones y todo. No, mire, ya está aprobado. Se le va a dar. Y iba a pagar yo en ese tiempo 5,000 pesos mensuales. Y ya no me lo dieron. O sea, lo suspendieron porque ya no pudimos firmar, ya lo tenía el notario todo listo, y en enero se vino todo el relajo. Y me hablan a mitad de enero, oiga, ya puede pasar al banco con el notario para firmar una nota. ¿Cuánto voy a pagar mensual? Bueno, pero mire, esto es temporal, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar? Hágame por favor una corrida financiera y quiero saber cuánto voy a pagar mensual. 10,000 y cacho de pesos. Le digo, déjeme pensarlo, voy a consultarlo. Y en ese momento, me velaron en la mañana, y en ese momento me fui al banco y saqué el dinero que había depositado, porque de ahí iban a agarrar el inicio y todo. Y saqué el dinero y dije, ¿sabe qué? Cancelo todo, no quiero nada. Y esto sucedió con todas las personas. Y había gente que había pedido cantidades tremendas de dinero y dieron en garantía su casa. Y otros compraron su casa con garantía, con crédito hipotecario. Perdieron muchas propiedades. Perdieron, gente se quedó sin nada. Hubo mucha gente que se suicidó. Muchísima gente se suicidó. Se mató, otros se tiraron de edificios. Todo. Los banqueros y los banqueros dijeron, es que no vamos a poder cobrar, pero ya tenías la propiedad, ya tenías con qué cobrarte. Y el maldito gobierno, para protegerlos a ellos, no a la población, para protegerlos a ellos, lo que hizo fue crear, digo, esto es un ejemplo de lo que estamos viendo, de la fuente real, hechos que se dieron, que de ahí surgen normas, leyes, y entonces se salió la ley de fomento. ¿Qué hizo el banco? ¿Qué hizo el gobierno? Solicitó dinero al extranjero, y de los impuestos que se habían estado cobrando, le dijeron, por ejemplo, ustedes todos los banqueros, yo el presidente con mi gabinete, digo, a ver, porque es que no estamos cobrando y vamos a perder y todo, pero no vieron a la población, nada más a los banqueros. ¿Cuánto dinero tienes en créditos que diste? 100,000 millones. Ok. Tú, 200,000 millones. Tú, 300,000 millones. Toma. Te pago. Todo. Los banqueros recibieron su dinero. Subieron los impuestos. Porque el pueblo es el que va a pagar los impuestos. Y va a pagar. Debe 2 millones. Todavía se deben 2 millones desde el 94 de ese préstamo que se utilizó para rescatar a los banqueros. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos van a seguir pagando eso que los banqueros, perdónenme la expresión, se chingaron. Pero dos cosas más graves. Como les avisaron que iban a hacer ese rescate bancario, el banquero le dice a ella banquera, oye, préstame 700,000 millones, te doy en garantía terrenos que no tenían valor. Y ella le pidió prestado. Entre ellos se pidieron prestado
Millones, miles de millones, todo fue pagado por el gobierno. Por eso es que se dice que la deuda de pocos, ¿sí?, lo tienen todos. Es lo que siempre se ha criticado, pero los gobiernos han dicho, eso fue allá. No, es que lo estamos pagando. Y seguimos pagando. Y eso lo permitió la Corte. Ojo, yo guardé el periódico durante mucho tiempo, pero lo voy a buscar en internet. En esa época, y en esos años 94, 95, 96, un periodista de La Jornada hizo un seguimiento cuando Esteban iba a aprobarse, iba a dictarse la jurisprudencia para ver si se aceptaba o no el pago, la recapitalización de intereses. Y se resolvió a favor de los banqueros. Como al mes, él había seguido, el periodista ese había seguido toda esa secuela y había investigado las propiedades de los ministros de la Corte. Los ministros de esa época tenían propiedades, no propiedades, mansiones que habían adquirido con créditos hipotecarios. ¿Qué creen que pasó? Cuando salió la jurisprudencia a favor de los banqueros, en el ínter de un mes se cancelaron todas las hipotecas. O sea, los ministros ya no debían nada. Los banqueros, regalito. Te la regalo. Fíjense. Qué lindo regalo. Sí. Los ministros, lo que están peleando, ay, que nuestras, son una bola de rateros. Y lo más canijo de todo esto es que yo te pagué 500,000 millones de pesos de lo que tenías prestado, ya, no te preocupes, y te dejo tu cartera. Síguela cobrando. Y se fueron adjudicando propiedades. O sea, directamente recibieron dinero y aparte se quedaron con las propiedades de las personas. Porque supone que esa deuda ya estaba pagada. Ya estaba pagada. El gobierno lo que debió haber hecho es establecer una institución y decirle a todos, a ver, dame tus carteras. Y ahora vamos a hablar con los deudores y les vamos a condonar intereses y les vamos a dar parcialidades.